Hola lectores, soy Raquel, os doy la bienvenida a Rache Leyendo. Hoy hablamos de Confesión de un asesino, novela de 1936 de Joseph Roth. Como siempre digo, habrá spoilers. El título hace referencia exactamente a lo que vamos a leer, es decir, la confesión de un asesino. Tenemos a un narrador inicial, un alemán que va a ser el principal narrador, que es un hombre que se encuentra una noche en una taberna parisina, frecuentada fundamentalmente por rusos emigrados a Francia tras la Primera Guerra Mundial. Y alguien se comenta, mejor dicho, ¿por qué estará hoy nuestro asesino tan sombrío? El narrador, que identificamos con el autor, con el propio Roth, aunque Roth era austríaco, no era alemán, intenta disimular que sabe ruso, porque la calaña de la gente que hay en la taberna no es que sea la mejor. Son personas marginales, muchas de ellas incluso a veces pues duermen en la taberna porque se llama Taribari la taberna, por cierto, porque no tienen dónde dormir y el dueño les permite quedarse allí. Y lo que menos desea este narrador, que no es ruso, o sea que no es uno más, es que se le vaya a considerar un soplón de algún trapicheo que pueda escuchar por allí. Nuestro narrador, sin embargo, no puede disimular que ha entendido esta frase, aun siendo alemán y no ruso, y se genera un interés enorme en torno a quién es el señalado, el asesino. Este hombre aludido es un tipo llamado Golubchik y va a contar su historia. Esta historia que el narrador dice que va a pasar a contarnos. En algún momento de la narración, el autor va a retomar la palabra para hacer algún tipo de acotación explicativa en su propio nombre, pero en definitiva él va a transcribir la historia de Golubchik tal como éste se la contó en primera persona. Una historia contada en una noche a los demás clientes y al dueño de la taberna Taribari de París. Roth aquí nos va a regalar pura acción, hechos, que son los que construyen la vida pasada de Golubchik, el protagonista. En cuanto a la época en la que se encuadra la historia, cuando se narra la acción, en la taberna ya ha ocurrido la Primera Guerra Mundial, pero no la Segunda, es decir, estamos en un periodo de entreguerras. Ahora, la historia que se cuenta, que ocurrió años atrás, ocurrió en la Rusia anterior a la Primera Guerra Mundial, donde nuestro asesino era un sencillo guardabosques de Volhynia, en Ucrania, hasta que conoce un hecho que desata en él una ambición desmesurada por dejar de ser quien es, un sencillo guardabosques, y dejar de llevar su ridículo apellido Golubchik. Él se llama Selium Golubchik, que significa nada menos que palomita, y él desea tener una identidad que por sangre le pertenece, porque un buen día su madre recibe una visita, nada menos que del príncipe ruso Kropotkin, perdonad, y descubre que este príncipe es su padre biológico. Y esto desata en el joven una obsesión por ser reconocido como hijo de este príncipe. Uno al principio dice, es algo legítimo, es una aspiración legítima, en la que no hay nada malo. Pero lo curioso, lo increíble de esta novela es la forma en que los acontecimientos en pos de lograr este objetivo se van a enredar de tal forma que no producen nada más que mal, porque se desencadena una vorágine de andanzas que meten al protagonista en un montón de líos. Él las ayuda, o sea, ayuda a que estas cosas ocurran, porque llega incluso a inmiscuirse, a meterse en el palacio del príncipe y a encarar a su hijo legítimo y al mismo príncipe, y todo lo va a hacer azuzado
por un hombre que se presenta en su vida como salido de la nada para llevarlo tras de su ambición. Este hombre es Lakatos. Es un comisionado de Budapest dedicado al lúpulo y se le compara con el mismísimo Diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara, que titula así su obra de 1641 y es una obra moralizante sobre un diablo que se va metiendo en las casas y va destapando las vergüenzas de las diferentes clases sociales. Esta es una figura que después pasa a la cultura e incluso al folclore castellano español. Y este personaje aparece siempre, aparece hasta el final para llevar a su marioneta, a Golubchik, por su camino, hacia donde él quiere que vaya, hacia la bajeza moral total. Golubchik llega a ser policía político del zar, de la policía política del zar, de este cuerpo, y es una persona que se va obsesionando con todo, muerde todos los anzuelos que se le presentan, siempre hacia la perdición, siempre instigado por Lakatos. Toda su acción está movida por el odio al que será su antagonista absoluto, que os podéis imaginar quién es. Obviamente el hijo legítimo del príncipe. Pero hay algo al principio, justo al principio de la novela, que a mí me pasma como reflexión filosófica y que os voy a leer. Les he prometido una historia breve, empezó Golubchik, pero veo que, por lo menos al comienzo, tendré que remontarme en el tiempo, por eso les pido que no se impacienten. Ya les dije hace un momento que solo me interesaba la vida privada. Tengo que volver sobre lo dicho. En realidad, quise decir que, si prestáramos atención, llegaríamos forzosamente a la conclusión de que todos los llamados grandes acontecimientos históricos pueden atribuirse, en verdad, a una o bien a varias circunstancias ancladas en la vida privada de su autor. Nadie llega a ser general, anarquista, socialista o revolucionario en forma gratuita, es decir, sin tener algún motivo particular para serlo. Y todos los grandes hechos, nobles o infames, que de algún modo han transformado al mundo, son secuelas de unos cuantos sucesos sin importancia y que ignoramos por completo. Me parece una reflexión interesantísima esta que se nos acaba de plantear, que os acabo de leer. Roth, por otro lado, quiero contaros, era un gran amigo de Stefan Zweig. Era el gran amigo de Stefan Zweig y tuvieron historias muy parecidas, pero estilos muy diferentes. Zweig era un grande describiendo psicologías, emociones. Roth, aquí, como os decía, se centra en acciones. Es directo como una flecha, aunque sin rodeos también es capaz de hablarnos de la redención, de la culpa, temas tan socorridos en las grandes obras rusas. Zweig y Roth compartieron los desastres de las guerras. Ambos dejaron sus países de origen a causa de la guerra y Roth, sin duda, está aquí representado por el narrador inicial, ese bebedor, que también fue Roth. También en ese París en que vivió Roth sus últimos días. Hace un tiempo os hablaba de la colección de Dos tardes con, que ha sacado Alianza Editorial, y que es una colección de 3 ensayos en la que un libro se titula Dos tardes con Jane Austen, que es por Espido Freire, otro Dos tardes con Kafka, por Manuel Vilas, y otro es Dos tardes con Joseph Roth, de Sergio del Molino, que os los recomiendo todos enormemente porque son ensayos muy breves para leerse, como bien se dicen los títulos, en 2 tardes. Y del Molino dice, si hubiera vivido un poco más, apenas 3 años, Joseph Roth habría asentido en la escena de Casa Blanca en la que el mayor Strass le pregunta a Rick por su nacionalidad. Soy un borracho, responde este. Roth habría respondido igual, si alguien le hubiera preguntado, dice Sergio del Molino.
O sea que si alguien le hubiera preguntado su nacionalidad, la respuesta adecuada y que él se imagina que habría dado es soy un borracho. Abundan aquí también reminiscencias históricas a un mundo naufragado entre dos guerras y a un pasado imperial. Nuestro asesino logra un puesto, de hecho, en la Ojrana, en la terrible policía política zarista. Roth sin duda conoció el infierno del nazismo al caer el imperio austrohúngaro que él declaró como un desastre este hecho. Confesión de un asesino es conocida como la novela rusa de Joseph Roth, fundamentalmente, como podemos imaginar, porque su protagonista es ruso y porque Rusia es el escenario donde se desarrollan las fechorías de Golovchik, pero desde luego porque se le encuentra rápidamente paralelismo con grandes obras de la literatura rusa, desde luego con Crimen y Castigo de Dostoyevsky, donde el protagonista Raskolnikov es depositario, como Golovchik, de enormes conflictos internos, de culpa, de ansia de redención. Y esto también nos trae a la mente a los hermanos Karamazov de Dostoyevsky o a la madre de Gorky, por cuanto se involucran dilemas morales y sociales, pero se trata de una lectura sencilla. No quiero decir que algunos de los rusos que he citado no lo sean, que siempre animo y me encanta leer a los rusos, pero aquí tenemos una novela de un ritmo especialmente rápido, ágil y asequible. Me ha gustado leer esta confesión de un asesino, como os decía por Instagram, tanto como a los borrachos del Taribari, escucharla. Hasta pronto, gracias por verme.